El siglo II después de Cristo fue el más brillante de la historia de Roma. Este momento de máximo apogeo del imperio coincidió con el reinado de dos grandes emperadores, ambos nacidos en el sur de Hispania y que, sin embargo, no pudieron ser más diferentes entre sí. Trajano representó el paradigma del gran general, un audaz conquistador que por primera vez después de un siglo fue capaz de incorporar nuevos territorios a los dominios de Roma. Su sucesor, Adriano, fue un amante del arte y la literatura, fascinado por la belleza y excelencia de la civilización romana. Aunque recorrió todas sus fronteras, jamás llegó a conducir una guerra y consagró todos sus esfuerzos a la mejora del funcionamiento del imperio, obsesionado con la idea de que se conservara eternamente. Al margen de sus innegables cualidades personales, Trajano debía parte de su éxito a su padre, un humilde senador de origen provincial que gracias a sus méritos militares había estado al lado de Vespasiano y Tito en la conquista de Judea. Cuando estos se convirtieron en emperadores, supo ganar para su hijo un lugar en la alta política romana. Trajano heredó el talento militar de su progenitor y se convirtió en uno de los mejores generales del emperador Domiciano, el hermano menor de Tito. Cuando Domiciano fue asesinado en el año 96 después de Cristo, Trajano comandaba los poderosos ejércitos de Germania. El Senado designó como emperador a Nerva, un hombre anciano y sin hijos, que se apresuró a su vez a adoptar como sucesor a Trajano. Nerva se aseguraba así el apoyo del ejército e inauguraba una costumbre que caracterizaría a los emperadores de esta dinastía: escoger a sus sucesores entre aquellos que considerasen más idóneos para ejercer el poder. Nerva murió apenas 2 años después, y Trajano subió al trono en el año 98 después de Cristo. Pronto, al afecto de los legionarios se sumaron el del pueblo y el Senado. Para proporcionar recursos al Estado, cuyas arcas se encontraban vacías tras los dispendios de Domiciano, Trajano completó, en apenas un lustro, la conquista de Dacia, la actual Rumanía, e hizo que los legionarios explotaran sin descanso sus ricas minas de oro. El emperador dedicó esa fortuna a la creación de varias instituciones encargadas de alimentar a los niños huérfanos de Italia, y aprovechó la ocasión para bajar los impuestos y condonar las deudas de los ciudadanos. Estas medidas le reportaron tal popularidad que el Senado decretó que se le concediera el título de Optimus Princeps, el mejor de todos los príncipes. Trajano llevó a cabo además una ambiciosa campaña contra los partos, destinada a acabar con el gran enemigo de Roma, el único imperio capaz de mirar de frente al de los césares. Los sucesores de los antiguos persas controlaban enormes extensiones en Asia, mayores aún que las del Imperio Romano, pero Trajano les infligió una derrota tan absoluta que sus legiones llegaron a cruzar el Tigris y el Éufrates y a someter toda Mesopotamia. En ese momento el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Sin embargo, en el momento de mayor gloria de Trajano, los judíos de todo Oriente Próximo se sublevaron, hartos del maltrato al que se les había sometido desde la conquista de Judea, y Trajano tuvo que abandonar precipitadamente la campaña contra los partos para sofocar la rebelión. Apenas había alcanzado la costa sur de la actual Turquía cuando murió a causa de unas fiebres en el año 117 después de Cristo. Pero antes Trajano había tenido tiempo de designar como sucesor a Adriano, con el que le unía un lejano parentesco. Su decisión causó sorpresa y desconcierto, porque ambos personajes no podían tener caracteres más dispares. Trajano era un soldado por vocación y formación, y contaba con todos los vicios y virtudes de la milicia. Era un hombre directo, que prefería la acción a la reflexión, la compañía de los soldados a la de los políticos, y era célebre por su afición a los banquetes y las borracheras. En cambio, Adriano, que había recibido una exquisita educación clásica, consagraba su tiempo a la literatura y a las artes plásticas. Sentía una indisimulada pasión por las costumbres y la filosofía griegas, y fue el primer emperador que se dejó crecer la barba, un atributo propio de los helenos. Adriano era además un hombre de carácter complejo e introvertido, que meditaba cuidadosamente todas sus decisiones, y que fue capaz de idear un concepto nuevo de imperio que marcaría su historia para siempre. La primera tarea de Adriano fue sofocar la rebelión de los judíos, y para ello ordenó retirar las legiones de Mesopotamia y abandonar todo lo que se había conquistado a los partos. En Roma,
En los campamentos de las legiones y en las capitales de las provincias, la retirada fue interpretada como una traición. Roma jamás abandonaba sus conquistas. Desde el principio, Adriano tuvo que enfrentarse a una persistente oposición interna que no comprendía sus ideas. El emperador argumentaba que mantener Mesopotamia sería demasiado costoso y apartaría la atención de otros problemas más importantes. Roma había ocupado ya las tierras más fértiles, ricas y civilizadas. El imperio había alcanzado su máxima gloria y no había nada fuera de sus fronteras que mereciera tantos desvelos. Por tanto, Adriano consagró todos sus esfuerzos y los ingentes recursos de Roma a asegurar la cohesión interna del imperio y el fortalecimiento de sus fronteras. No cometería el error de Trajano, empleando esas vitales energías en un vano afán de ensanchar aún más los dominios del imperio. Cansado de la oposición del Senado y de una esposa con la que jamás llegó a entenderse, Adriano decidió alejarse de Roma y recorrió incansable todas sus provincias, impartiendo justicia, atendiendo las demandas de todas las comunidades e interesándose por sus tradiciones locales. En lugar de conquistar nuevas tierras, Adriano se concentró en garantizar la inviolabilidad de sus dominios. En las fronteras, sustituyó las empalizadas de madera por muros de piedra, construyó torres de vigilancia y endureció la disciplina y la preparación de los soldados. De este modo creó un gigantesco entramado defensivo llamado limes, que blindó el imperio ante los ataques de los bárbaros germanos, de los britones, de las tribus nómadas del norte de África y de nuevas acechanzas de los partos. Dentro del limes se encontraba Roma, la luz, el orden, la civilización. Fuera de él las tinieblas de la barbarie, de las que había que salvaguardar al imperio para que durara eternamente. También las obras públicas impulsadas por estos dos emperadores revelan lo opuesto de sus visiones políticas. Mientras el nuevo foro que había ordenado construir Trajano, extraordinario por su tamaño y proporciones, reproducía en el corazón de Roma las trazas de un campamento militar, las construcciones de Adriano eran muy diferentes. De él nos han quedado, entre otras cosas, el Panteón y su monumental mausoleo, convertido en el Castel Sant'Angelo. Con sus características formas circulares y sus proporciones perfectas, cerradas sobre sí mismas, estas construcciones estaban destinadas a transmitir a sus ciudadanos la idea de la inmutabilidad del imperio y de la perfección de sus instituciones. Hasta el reinado de Adriano, Roma se había defendido siempre atacando. Las disputas internas y las amenazas exteriores se habían saldado siempre con nuevas conquistas. La ambición de someter a sus enemigos, la necesidad de expandir su civilización habían sido las marcas distintivas del alma romana. Sin embargo, Adriano convirtió a los antiguos conquistadores en guardianes, y su decisión de sellar el limes y renunciar a cualquier aventura exterior marcó para siempre el destino de Roma. Atrincherado tras sus inexpugnables fronteras, el imperio permaneció a salvo durante 2 siglos más, pero no pudo resistir los enormes movimientos migratorios que comenzaron en el siglo III después de Cristo. Las fronteras y las legiones estaban preparadas para enfrentarse a los ejércitos más poderosos. Pero, ¿qué dique podría contener a una marea humana de hombres, mujeres y niños, de pueblos enteros, que con todas sus posesiones se apretaban contra los límites del imperio, buscando desesperadamente un pedazo de tierra donde asentarse?